Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo le he titulado a este mensaje galardonadores de los que le buscan. Al final del versículo que leíamos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que se acerca al Dios invisible busca dos cosas fundamentales de Él. Primero, busca el perdón y busca una bendición. Debemos creer que Dios existe y que es accesible a los que le buscan. El Dios en quien creemos, hermanos, es un ser personal y recompensador. Debemos buscar a Dios de verdad y dentro de la verdad. La fe verdadera exige que creamos no solo de lo que Dios ha dicho de sí mismo, sino que también exige que creamos acerca de lo que Dios dice de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, o el deseo de Dios, es que todas las personas lo busquen y lo encuentren. El deseo de Dios es que todos nosotros le busquemos y le encontremos. Isaías 55:6, la Nueva Versión Internacional, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. La manera de buscar a Dios es de todo corazón, porque todo aquel que busca a Dios de todo corazón es recompensado. Dice Jeremías 29:13-14: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Por lo tanto, hermano, como diría también Hebreos 4:16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. El que se acerca a Dios buscando una relación personal con Él, como dijo Tomás de Aquino, encontrará el galardón. Y el galardón no es otro que Dios mismo. Cuando nosotros buscamos a Dios, nuestro fin es encontrarlo a Él. Nuestro premio es encontrarlo a Él. Nuestro galardón es saber que Dios está cercano a nosotros. Por eso, quien busca a Dios, hermano, número uno, es galardonado con su perdón, con el perdón de Dios. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La Biblia dice que si nosotros lo buscamos, si buscamos su rostro, si buscamos a Él, entonces nos convertiremos de nuestros malos caminos, y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Por eso quien busca a Dios, hermano, es recompensado con el perdón de sus pecados. Muchas de las personas que se acercaron buscando en primer lugar el favor de Dios, o muchas personas que se acercaron a Jesús buscando el favor de Dios, buscando la bendición de Dios, buscando la misericordia de Dios, salieron en ese encuentro no solo con todo esto, sino principalmente salieron con el perdón de Dios. La gran mayoría de los que se encontraron con el Señor, recibieron el perdón de pecados. Dice la Biblia que en una ocasión 4 jóvenes llevaron a un paralítico a la presencia de Jesús. Ellos buscaban la sanidad. Ellos buscaban que Jesús hiciera un milagro con este paralítico para que este paralítico pudiera caminar. Así que ellos, cuando supieron que Jesús estaba en una casa, ellos fueron y al ver tanta multitud, ellos hicieron todo lo posible para que este paralítico tuviese un encuentro con Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús para que Jesús hiciera un milagro. Así que abrieron el
el techo de la casa donde estaba Jesús predicando, metieron al paralítico y dice Mateo 9, 2 y 3, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué no iba buscando una sanidad? ¿Que no iba buscando la sanidad para su cuerpo? ¿Que sus amigos no lo llevaban con Jesús para que él fuese sanado? Pero cuando Jesús se encuentra, o cuando estos hombres, este paralítico, tienen ese encuentro con Jesús, ¿qué pasa? Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después de eso, dice que llegan los sacerdotes y le dicen: ¿cómo puede perdonar pecados? Y Jesús dice: ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle: toma tu lecho y anda? Ninguna de las dos cosas eran fáciles, a menos que fuese Dios. Así que le dice al paralítico: por tanto, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Pero primero lo salvó de sus pecados. Primero perdonó sus pecados, primero los salvó y después los sanó. Dice la Biblia que había una mujer que desde hacía mucho tiempo, por lo menos 12 años, padecía de flujo de sangre. Y había buscado por muchos médicos, había gastado mucho dinero y nadie le daba una respuesta. Cuando escuchó hablar que Jesús estaba en su ciudad, ella fue a buscar a Jesús. Y como pudo, ella se metió entre la multitud, tocó el manto del maestro y algo sucedió. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud han salido de mí. Y empiezan a investigar quién lo había tocado. Esta mujer había sufrido mucho, pero al instante ella había recibido algo de parte de Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de tu azote. Pero ve, ella fue buscando ¿qué? Su sanidad. Ella fue buscando una bendición, ella fue buscando una misericordia, un milagro de parte de Jesús, que lo recibió, sí lo recibió, pero lo primero que ella encontró en esa búsqueda fue perdón de sus pecados. Le dice Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de ese azote. El Señor Jesucristo, hermanos, está más interesado primeramente en nuestra salvación y después en nuestra bendición. Él quiere bendecirnos, sí. Él desea bendecir nuestra vida, sí. Pero Él primero quiere salvar al que se encuentra perdido. Él primero quiere salvar al que está sin Dios y sin esperanza. Él primero nos salvó a nosotros y después nos bendijo. Él primero murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, dándonos así perdón de nuestros pecados. Y cuando recibimos ese perdón, ¿qué es lo que más le interesaba al Señor? Entonces Él nos bendice. Él abre las ventanas de los cielos y nos bendice de manera abundante. Como dice el salmista David, nuestra copa está rebosando porque las bendiciones de Dios son muchas para aquellos que lo buscan. Pero sobre todo, antes de esa bendición está la salvación. Porque todo aquel que se acerca a Dios buscándolo de todo corazón, encontrará paz para su alma y perdón para sus pecados. El Señor le dice a su pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia, en Jeremías 29, 13, 14: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Ese dice la versión, traducción, lenguaje actual. Pero Él dice: cuando ustedes me busquen y lo hagan de todo corazón, yo entonces seré encontrado por ustedes y le pondré fin a su cautiverio.
Hermanos, el deseo del Señor es que todo aquel que le reconoce o todo aquel que reconoce que está en pecado y va a Él buscándolo de todo corazón, entonces el Señor lo librará de la condición de esclavitud en la cual el pecado lo tiene. Lo librará de la condición de esclavo que el pecado lo tiene, porque lo que Él desea es hacernos libres y hacernos libres de todo tipo de ataduras. Pero tenemos que ir a Él, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que apartarnos de Él, y entonces Él perdonará, y no solamente nos va a perdonar, nos va a bendecir. Por tanto, hermano, acerquémonos a Dios, porque Él es bueno y misericordioso con todos aquellos que le buscan y confiesan sus pecados y se alejan de Él. Salmo 86:5, la traducción lenguaje actual, dice: Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar, y cuán grande es tu amor para aquellos que te buscan. Hermano, busquemos a Dios. Antes de buscar alguna bendición, busquemos a Dios para que Él nos limpie, para que Él nos perdone y estemos en condición de recibir todo tipo de bendiciones que Él quiera darnos. Pero número 2, quien busca a Dios es galardonado con su provisión. Dice el Salmo 34, 9 al 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Dice, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios, somos recompensados con su provisión. David nos invita, hermanos, a descubrir la bondad del Señor sobre nuestras vidas, sobre todo aquellos que le buscan. Gustad y ved, dice David, gustad y ved y vean cuán bueno es Dios. Los jóvenes leones llegan a empobrecerse y llegan a pasar hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Quien busca a Dios, hermano, como dice el Salmo 23:1, nada les faltará. Quien busca a Dios, Dios le dará gracia suficiente para cada ocasión. Quien busca a Dios, hermano, le fortalecerá en todo lo que le haga falta. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él estaba hablando específicamente de la cuestión financiera. Él estaba hablando de su sustento. Dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé padecer y sé gozar también de cuando viene la bendición. Dice: por todo estoy enseñado. Y luego dice en el versículo Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, hermanos. El Señor Jesucristo nos aconseja y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Este es el consejo que Jesús nos da. Él no quiere que nosotros nos afanemos por el día a día. No quiere que nos afanemos por el día de mañana. ¿O quién de vosotros, dice el Señor, puede aumentar un codo a su estatura? ¿Cuántos podemos hacer eso? Ninguno, ¿verdad? Pero dice: ¿por qué te afanas? Más bien dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Él no quiere, hermano, que nos afanemos. Al contrario, el afán perturba nuestros corazones. Y al contrario, Él quiere que tengamos confianza en Él. La ansiedad es el resultado de la desconfianza en Dios. Cuando yo desconfío en Dios, entra ansiedad en mi vida. La ansiedad es resultado de la falta de fe en el Señor. La ansiedad
es resultado del poco conocimiento que tenemos de ese Dios proveedor. Hay dos palabras griegas que comunican la idea de ansiedad. La primera se traduce como turbarse, cuando dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Confiad en Dios, confiad también en mí. Pero turbar da la idea de sacudir, de agitar. Pero otra interpretación acerca de la ansiedad, o la segunda interpretación, se traduce como afanarse. Y afanarse significa dividirse, hacerse en dos partes. Y cuando las personas están afanadas, se dividen en dos partes, en las cosas del mundo y las cosas de Dios. Nos empezamos a dividir en dos partes, porque no podemos, dijo el Señor, no podemos servir a dos señores. O servimos al Señor del mundo o servimos al Señor Jesucristo. La ansiedad por todas las cosas que uno necesita para sustentarse para la vida de mañana puede literalmente dividirnos en dos. Pero la voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en ansiedad. La bendición del Señor es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza alguna. La bendición que me hará rico, la bendición que me hará feliz, la bendición que traerá gozo a mi corazón, es la bendición que Dios nos da. Porque esa es la bendición que enriquece. Esa bendición no trae afanes. Esa bendición no trae preocupaciones. Esa bendición, hermano, al contrario, me da paz para con Dios. Porque estoy confiando en que Dios proveerá. Y lo hemos visto como iglesia. Dios ha provisto trabajo. Dios ha provisto no solamente trabajo, sino ha provisto buenos trabajos. Y ahí es donde nosotros podemos estar confiados de que esa bendición viene de parte de Dios. Y esa bendición no añade tristeza, sino al contrario, estamos gozosos, estamos felices porque sabemos que le buscamos, sabemos que lo buscamos de todo corazón. Y Él nos respondió y Él nos galardonó con provisión. El Señor proveerá, hermanos. Jehová Jireh. El Señor provió a Abraham para el sacrificio. El Señor durante 40 años alimentó a un pueblo en el desierto con maná del cielo y en ocasiones con codornices, con carne. El Señor alimentó a una multitud con unos pocos panes y peces. El Señor alimentó a Elías llevando a unos cuervos para que le dieran carne y pan. Y después preparando a una viuda para que le diese también de beber y pan. El Señor seguirá proveyendo para cada uno de nosotros, así como lo ha hecho hasta ahora. Pablo le dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Él es el que nos provee. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta. ¿No valemos más nosotros que los pajarillos? ¿No valemos más nosotros que las flores del campo que crecen, florecen, se marchitan y de otro día son cortados? ¿No valemos más nosotros? Claro que valemos más nosotros que esos pajarillos, que esas flores. Y si Dios alimenta a los pajarillos y hace crecer las flores, y dice la Biblia que ni siquiera Salomón se vistió con tanta majestuosidad como lo hacen las flores del campo, ¿cuánto más nosotros, hermano, que somos sus hijos? ¿Cuánto más nosotros que lo buscamos? ¿Cuánto más nosotros que estamos buscándole con un corazón sincero? Y si nosotros lo hacemos, entonces recibiremos una recompensa, seremos galardonados, seremos recompensados con su provisión. Número 3, quien busca a Dios es galardonado con su protección. El Señor es quien nos protege, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 27, 4 al 5.
una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice el salmista, una cosa quiero hacer, buscaré al Señor. ¿Y lo buscaré dónde? En el templo. Lo buscaré en su casa, porque Él me protegerá. Él me guardará, dice la palabra, porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. O sea, que en Él estaremos seguros. Daniel, el profeta Daniel, era un hombre que buscaba al Señor. Él buscaba a Dios en oración, y no solamente lo buscaba en oración, lo buscaba en ayuno. Y como siempre él lo hacía, dice que abría las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, y él oraba 3 veces al día para darle gracias a Dios. Unos personajes que estaban en contra de Daniel y querían hacerlo caer, querían que Daniel fuese destruido. Así que ellos buscaron la manera de hacer caer a Daniel, pero no encontraban cómo hacerlo. Daniel era perfecto en todo. Así que dijeron, bueno, vamos a buscar la manera, y la única manera en que podemos hacer que Daniel caiga es a través de su religión. Y entonces ellos formularon un edicto y se lo llevaron al rey para que lo firmara. Y en el edicto decía que durante 3 días nadie podía adorar a ningún dios ni a ningún hombre. Y todo aquel que adorara a un dios en esos 3 días sería condenado al foso de los leones. Cuando Daniel escuchó el edicto, ¿sabe qué hizo? ¿Se puso a temblar? No. Él siguió abriendo las ventanas de su habitación y siguió orando como lo hacía. Y no solamente oraba una vez como nosotros lo hacemos. Él oraba 3 veces al día. Pero a pesar de esto, dice que los enemigos de Daniel lo acusaron delante del rey y le dijeron, tú firmaste un edicto, ¿te acuerdas? Sí, yo firmé un edicto, y decía que todo aquel que orara a un dios durante estos 3 días sería echado al foso de los leones. Sí, así es. Y ¿sabes qué? Encontramos a Daniel. Tu amigo Daniel está orando no solamente un día, no solamente una vez, sino 3 veces al día. Así que tú tienes que cumplir con tu edicto y echarlo al foso de los leones. Imagínense, a pesar de todo esto, Daniel seguía orando. Dice la palabra que el edicto tenía que cumplirse, así que llevaron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Entonces el rey se acercó y le dijo, Daniel, tu Dios te ayude. Y al otro día dice que el rey llegó muy temeroso de lo que le pudo haber pasado a Daniel. Y cuando se acercó al lugar donde estaba el foso, preguntó, Daniel, ¿tu Dios te ayudó? Y Daniel le respondió, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de estos leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. A pesar de estar en el foso de los leones, él sabía que él encontraría protección de parte de Dios, por cuanto él buscaba a Dios de todo corazón. Los leones no pudieron hacerle nada, porque la protección de Dios era mayor que el hambre de los leones. La protección de Dios, hermano, es más grande para nosotros los que le buscamos que lo que el enemigo quiera hacernos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que pelea por nosotros, ¿quién podrá vencernos? ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá ponernos pie de tropezadero si Dios es el que nos defiende? Si Dios es el que nos protege. El rey David
conocía muy bien esta protección. En el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen y los defenderá. Su ángel, el ángel del Señor, que no es más otro que el Señor Jesucristo, Él estará alrededor nuestro. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a defendernos. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, no es que tengamos que meternos, pero si por algún motivo, por alguna razón, estuviésemos en medio del valle de sombra y de muerte, no tenga temor, porque Dios está con usted. Porque si usted busca a Dios, Dios está con usted y lo defenderá. Y me encanta el Salmo 91, porque en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen o cuando me busquen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré, los honraré, los recompensaré con larga vida y les daré mi salvación. Eso es lo que Dios hace con aquellos que le buscan. Eso es lo que Dios da a aquellos que le buscan fielmente. Y nosotros, hermanos, somos de esos. Somos de los que le buscamos. Somos de los que estamos ahí creyendo que Él está ahí y que somos galardonadores de su búsqueda. 4. Quien busca a Dios es galardonado con su presencia. Jeremías 29, 13, 14 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. El Señor nos galardona con su presencia. Y dice: me vas a buscar. ¿Y sabes qué? Me vas a encontrar. Porque tú lo haces con todo tu corazón. Y yo estaré ahí y seré hallado por ustedes, porque lo hacen bien. Él promete ser encontrado por aquel que le busca con un corazón sincero. El salmista David es un gran ejemplo, hermanos, de una persona que busca a Dios y es recompensado con la misma presencia de Dios. El salmista David nos expresa el buen deseo de su corazón en el Salmo 27:8. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. El rostro del Señor representaba su presencia. Pero en otro pasaje, Él nos habla de la dicha de buscar a Dios con todo el corazón. El Salmo 119:2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan. La presencia del Señor es sobre todas las vidas que le buscan. Y no solamente el buscarlo por buscarlo, sino el buscarlo de todo corazón producirá en nosotros dicha, producirá alegría, gozo, felicidad, porque seremos bienaventurados. El salmista David nos asegura que aquel que busca a Dios jamás será abandonado.
El Salmo 9:10, en la Nueva Versión Internacional, dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonarás a los que te buscan. David sabía esto y por eso él le buscaba. David sabía que si él lo buscaba, iba a ser recompensado con la presencia de Dios. Por eso él dijo: mi corazón dice, tu rostro buscaré. Mi corazón te busca con todas sus fuerzas. Mi corazón está deseoso de tu presencia, Señor, porque sé que tú nunca abandonarás al que te busca de todo su corazón. Otro que sabía acerca de esta presencia maravillosa es Moisés, el gran líder de Israel. Dice la Biblia que por 40 días y 40 noches Moisés estaba en la montaña, en el monte Sinaí, y estaba en la misma presencia de Dios. Él había subido a buscar, había subido a tener un encuentro con Dios, y él encontró a Dios porque le buscó. Hablaba, dice la Biblia, como cualquier hombre habla con otro hombre, cara a cara. Y durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo en esa presencia. Él buscaba siempre estar en la presencia del Señor. En una ocasión, el Señor le dice: dirige a mi pueblo hacia la tierra prometida, y yo enviaré un ángel que te guíe, que te guarde y te llevará hasta ese lugar. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo deseo tanto estar en tu presencia. Tu presencia me ha producido tanto bien. Yo he buscado tanto de ti, te he buscado tanto que me he acostumbrado a tu presencia. Y si tu presencia no es la que nos mueve, si tu presencia no es la que nos dirige, si tu presencia no es la que nos abre caminos, entonces no nos saques de aquí. Pero ¿por qué él expresaba esto, hermanos? Porque él estaba acostumbrado a buscar a Dios. Y no solamente estaba acostumbrado a buscar a Dios, sino que él estaba consciente de que al buscar a Dios, Dios lo recompensaría con su presencia, con esa presencia maravillosa. Moisés amaba tanto la presencia de Dios que un día se atrevió a decirle al Señor: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor le contestó: yo haré pasar todo mi ser delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no verás mi rostro, porque no hay hombre que me viera y pueda vivir. Pero sabe, a Moisés no le importaba si moría. Él lo que deseaba era estar en esa presencia maravillosa. Hermanos, busquemos a Dios, anhelemos la presencia de Dios y busquemos su rostro. Busquémoslo de todo corazón, porque Él ha prometido que Él dará su presencia a los que le buscan. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él ha prometido que va a proteger a los que le buscan. Busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, porque Él ha prometido que va a proveer a los que le buscan. Busquemos a Dios, hermano, con todo nuestro ser, porque Él ha prometido que va a salvarnos, que va a perdonarnos. Y no solamente eso, hermano, sino que seremos recompensados por Él. Termino con esto. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Cuando nosotros buscamos al Señor, nuestro corazón debe estar alegre. Cuando nosotros buscamos al Señor, hermano, nuestro corazón debe estar feliz, contento, gozoso. Cuando nosotros buscamos al Señor, nuestro corazón debe hincharse de alegría. ¿Sabe por qué? Porque seremos recompensados. Porque seremos recompensados, seremos galardonadores, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca. No se acerca a Dios dudando, acérquese con fe. No se acerque a Dios con miedo, acérquese con alegría, con gozo. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Alégrense porque serán recompensados.
serán recompensados. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies esta tarde y oremos a Dios. Bueno, no oremos a Dios, busquemos a Dios, porque Él quiere recompensarnos. Él quiere recompensar nuestra búsqueda. Él quiere recompensar nuestro deseo de estar con Él.